Muy buenas noches, señores docentes, participantes de este seminario de Corefo. Bienvenidos al tema ¿Cómo integrar a los padres de familia en la educación de sus hijos? Esta pregunta es una pregunta muy común que me la realizan cuando voy a algunos colegios a hacer escuela de padres o a hacer talleres con los padres de familia. Muchas veces me preguntan cómo podemos integrar nosotros los docentes a los padres en la educación de sus hijos. Los padres nos preguntan cómo podemos nosotros ayudar a los docentes en la educación de nuestros hijos. Justamente este tema es muy importante el día de hoy porque muchas veces ser padres es todo un reto, es todo un desafío en el cual educamos como fuimos educados, pero los tiempos han cambiado. Los padres educamos como hubiéramos querido haber sido educados. Sin embargo, educar hoy es muy diferente a la educación de hace 20, 30 o 40 años atrás. Nos hemos dado cuenta de que las teorías psicológicas se han desarrollado, que la evolución misma del ser humano ya no es lo mismo de hace 50, 40, 30 años desde el punto de vista cognitivo, afectivo. Esto probablemente por la influencia de las tecnologías. Hablamos de que ser padres hoy es una misión fundamental y esta misión es educar. Educar significa dirigir, enseñar, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales de este niño o de este joven. Como decía muy bien el expresidente Mujica de Uruguay, decía, en la escuela se aprende matemática, comunicación, ciencia y ambiente, inglés, religión, etcétera, mientras que en la casa se aprende a saludar, despedirse, comportarse, pedir por favor, etcétera, ¿no? Entonces, la labor de los padres principalmente es educar, pero educar acompañado de formar. Por eso hablamos de una educación integral, donde se eduque no tan solo la mente, sino también el corazón, es decir, también actitudes y valores. Hablamos que lo más importante en la educación, sobre todo poniéndonos en el lugar de los padres, es el amor, el tiempo que les brindan, la acción, es decir, participar junto con sus hijos en las actividades, sentirse compenetrados con ellos, integrarse con ellos en las actividades del colegio, es decir, comprometerse y, ¿por qué no?, participar activamente, que haya un involucramiento en las actividades del colegio, el padre o la madre revisen continuamente qué está haciendo el niño, cómo le está yendo, preguntarle al mismo niño, escucharlo, darle el tiempo es muy importante. Creo que todos estamos de acuerdo en relación a esto. Otra pregunta que surge de manera colateral al tema principal de esta noche es, ¿quién debe educar? Muchas veces los padres le dicen a los profesores, bueno, profesor, su labor es educar porque usted eso ha estudiado. Sin embargo, a los padres les corresponde como un derecho y a la vez como un deber. Corresponde educar a sus hijos. Hay que hacerlo con optimismo, hay que tener paciencia, siempre hay que tener esperanza en todo lo que hagamos para no llegar a la desesperación. Como bien sabemos, lo contrario a la esperanza es la desesperanza, la desesperación. El colegio ayuda tremendamente a los padres, ¿no? Es una institución creada para brindar un sustento, un apoyo a la formación que deben dar los padres en casa y la sociedad. Sin embargo, la sociedad hoy en día vemos de que tiene determinadas formas, determinadas características, muchas veces no orientan tanto a la formación valorativa, sino más bien hacia el consumismo, hacia el capitalismo, hacia la superficialidad, hacia todo aquello que puede llevar a la persona a ser
una persona superficial, ¿no? Una persona que no, en realidad, no tenga tanto contenido, sino más bien forma. Entonces, hay que ver realmente con quiénes se reúne ese niño, cuáles son sus círculos de amigos, sobre todo si se trata de un adolescente o de un joven, con quiénes se reúnen, qué es lo que piensan, cómo piensan, para poder saber realmente si esta sociedad está ayudándole, le está creando estereotipos, le está creando prejuicios, etcétera. Como padres, entonces habría que hacernos una serie de preguntas. Pongámonos en el lugar de los padres, porque sé que muchos docentes que me están escuchando son padres y madres. Una pregunta crucial sería, ¿qué quiero conseguir de mi hijo? Esta pregunta es importante porque me ayuda a seguir un rumbo. ¿Qué es lo que me gustaría lograr con la educación, con la formación de mi hijo? Me gustaría que él sea en el futuro. ¿Cómo lo quiero educar? Cuando nos hacemos estas preguntas, como les digo, son cruciales, lo que vamos a ver es que el padre y la madre tendrían un objetivo determinado. Estarían dirigiéndose hacia un aspecto primordial que viene a ser un norte que enrumbe a los hijos hacia un lugar adecuado, ¿no? Sobre todo formando esto que les dije, es formar el corazón, la mente, también la voluntad de la persona. Hay muchas formas de educar, pero lo más adecuado, lo más importante sería tener un objetivo determinado. Me gustaría, como en alguna vez he escuchado a los padres, me gustaría que mi hijo sea un hombre de bien, me gustaría que sirva a la sociedad, me gustaría que mi hijo viva en paz, que viva en un mundo diferente al que estamos. Definitivamente los padres son los que deciden el estilo de vida de los hijos. Por lo tanto, es de gran importancia porque en el colegio pueden estar 6 horas, ¿no? 6 horas, 8 horas en el colegio, sin embargo, en la casa están la mayor parte del tiempo, la mayor parte del día. Habría que pensar entonces en un proyecto educativo familiar. Y este proyecto educativo familiar sería un proyecto en el cual los padres sean los protagonistas. Hay que empoderarlos. Nosotros como maestros tenemos que devolverles a los padres la capacidad de que ellos sean los protagonistas de la dirección que quieren tomar o que quieren darle, qué rumbo le quieren dar a sus hijos. Hay que trabajar mucho con los padres y que los padres también entre ellos hablen, porque en algunos lugares tengo la experiencia que no tan solo existe escuela de padres, sino también escuela para padres, y hay otras escuelas que son entre padres, donde ellos mismos organizan los temas, se reúnen, dan las charlas, cuentan sus experiencias. Esa también sería otra forma en la cual los padres dialoguen, intercambien ideas y puedan entre ellos apoyarse mutuamente, ¿no? Aparte, este proyecto educativo familiar debemos de pensar en un apoyo, respeto mutuo, tanto empezando por la pareja, empezando por de padres a hijos, empezando entre personas de la misma sección, padres de la misma sección. Habría que trabajar mucho eso, porque a veces como que se genera en las aulas competencia entre los niños y eso va inclusive a la rivalidad entre los padres, ¿no? Mi hijo es mejor que el tuyo, que saca mejor nota, entonces por ahí un poco como que se va perdiendo el respeto, como el aula no se va integrando porque esta competencia ya deja de ser sana. La clave de todo, en definitiva, es la comunicación. Si hay una buena comunicación, si el maestro, si la maestra saben dirigir, saben orientar, saben conducir a los padres
hacia el objetivo que buscan los padres, que sean conscientes qué es lo que yo quiero lograr con mi hijo, cómo me gustaría que mi hijo sea. Las preguntas que nos habíamos planteado antes. En este proyecto educativo familiar, ojo, no es un proyecto educativo institucional, sino es de la propia familia, donde ambos, tanto papá y mamá, tienen que estar de acuerdo hacia dónde van a conducir a sus hijos. La clave de todo esto radica en la comunicación. Muchas veces encontramos en la casa que no existen normas. Por lo tanto, ocurre de que sin límites y sin pautas, ese niño o adolescente va a crecer inseguro, va a tener un comportamiento fluctuante, un comportamiento en el cual no es estable emocionalmente, o de repente es un cambio de comportamiento continuo, ¿no? Y esto es debido a que en la casa no hay límites, no hay pautas en la conducta, no hay normas claras, y habría que buscar la forma en la cual los padres determinen estas normas. Lógicamente que sabemos que existen tres tipos de padres. Existen los padres autoritarios, existen los padres permisivos, existen los padres democráticos. A este tercer grupo, esta tercera forma, que sería los padres democráticos, es a lo que queremos llegar. No que hayan padres autoritarios que impongan las normas, ni tampoco padres permisivos que dejen hacer, dejen pasar, que en la casa se haga lo que se quiera, sino que haya un consenso. Entonces, la clave de todo esto está en estas tres palabras: el ejemplo, la consistencia y la uniformidad. Es muy importante el ejemplo, porque el ejemplo va a permitir que el niño y el adolescente aprendan por imitación, por modelamiento, aprendan de acuerdo a las características que se le está dando en la formación, y que el niño vea a la vez también la consistencia, ¿no? Que el padre y la madre sean consistentes en sus actos, en sus palabras, en lo que dicen, en lo que hacen. Por otro lado, también la uniformidad, que ambos, tanto papá como mamá, se pongan de acuerdo como si fueran una sola persona y hablen un mismo lenguaje, hablen un mismo idioma. ¿Cómo apoyar con las tareas en casa? A ver, pensemos en esa pregunta. Pensemos, vámonos en el lugar de los padres y pensemos. A ver, un minuto de reflexión. ¿Cómo apoyar a los hijos con las tareas en casa? En primer lugar, el padre, podríamos decir, es el responsable del desarrollo cognitivo. Es aquella persona que ayuda a formar la parte cognitiva, intelectual, racional de los hijos. No con esto estamos diciendo que la mamá no participe, ¿eh? Ojo, la mamá también definitivamente aporta, pero quien tiene mayor responsabilidad en este aspecto es el padre. Por lo tanto, la lectura que él tiene que ayudar o servir a los hijos se debe dar con más valoración. Tiene que haber de por medio, entonces, darle mayor valoración, mayor importancia a la parte cognitiva, a la parte reflexiva, a la parte del pensamiento crítico por parte del padre. En cambio, la madre, por su propia sensibilidad, por su propio aspecto intuitivo, por ese sexto sentido que tienen las damas, desarrollan
la parte afectiva. Dentro de la parte afectiva pueden favorecer, ayudar la tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, el descanso. Cuando el niño viene, por lo general, ¿a quién busca? ¿A mamá o a papá? Por lo general busca a mamá. Cuando necesita algo, cuando está cansado o cuando tiene algún problema, ¿a dónde recurre? A la madre. Entonces, estamos hablando de que las tareas en casa podrían tener en el padre el sustento cognitivo y en cambio en la madre el aspecto de la tranquilidad. Ahora veamos los hábitos de estudio. Cuando hablamos de hábitos de estudio, estos hábitos se fijan en casa. Ya habíamos hablado de las normas, de las reglas, por lo tanto hay que establecer horarios porque estos horarios van a ayudar a formar rutinas, ¿no? Por ejemplo, establecer rutinas significa crear hábitos. Volvemos a lo anterior, ¿por qué? Porque se va a hablar de lugares y horas determinados. Por ejemplo, a qué hora el niño va a almorzar, a qué hora el niño va a descansar, a qué hora el niño va a ver televisión, a qué hora el niño va a dormir, etcétera. Ahí estamos estableciendo rutinas. Asimismo, en los hábitos de estudio es muy importante que el padre proporcione el material, tanto padre y madre, estoy hablando en términos generales, el material y el lugar adecuado, lo cual significa que debería haber un ambiente especial y tener todo lo necesario para desarrollar hábitos de estudio. Asimismo, también alistar al niño o al adolescente para iniciar el estudio, dándole una motivación. Los padres deben de ser los primeros que motiven a los hijos en el aprendizaje. Es decir, estar involucrado significa también tener una cuota de optimismo, que los padres tengan ese optimismo, esa voluntad, esa motivación para poder motivar al hijo a que desarrolle determinados hábitos de estudio. Y de vez en cuando también estudiar con ellos, sentarse a repasar, vamos a estudiar juntos, vamos a ver la lección, ¿qué te han dejado hoy día? ¿Tienes examen mañana? A ver, vamos a aprender tal cosa y estudiar con ellos. Eso significa también darles un refuerzo positivo. Este refuerzo positivo, definitivamente, lo que se busca es de que los padres, al estar involucrados, puedan fortalecer en este niño o adolescente los hábitos, fortalezcan esos hábitos. Muchas veces el adolescente principalmente se deja llevar por la flojera, por el conformismo, por el cansancio, pero los padres tienen que ser grandes motivadores. En eso radica el involucrarse en la educación de los hijos. Asimismo, los hábitos de estudio tienen que ver con la postura. Por ejemplo, cuidar la postura al estudiar, al escribir, sobre todo si los niños son pequeños. Otra cosa que deben hacer los padres es no criticar a los hijos, ¿no? No criticar. Si el niño no entiende o si el padre no entiende, porque muchas veces ocurre esto, ¿no? Y a mí me ha pasado como padre, que le dejan una tarea a mi hija y yo no sé ni idea cómo resolverlo, ¿no? Entonces, buscar ayuda de alguien más, podría ser un profesor particular, la misma profesora del colegio. Si no hay tareas ese día, también programarle actividades. ¿Qué actividades complementarias podría hacer en casa ese niño? Y cuando concluye la tarea, también tener un reforzamiento, que sería un reforzamiento positivo. Bueno, termina la tarea, ya puedes ver televisión, termina la tarea, ya puedes salir un rato a jugar, etcétera. Hasta ahí, esto es lo concerniente a cómo involucrar
a los padres en la educación de los hijos. Sobre todo en esta primera parte hemos enfatizado el tema de la motivación, el generar hábitos. Hemos visto que los padres son los más responsables en la formación de los hijos más que los docentes. No podemos endosar a los docentes la labor que se hace en la casa. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento? Ricardo, ¿qué tal? Sí, tenemos una pregunta, llega a cargo de la profesora Zoris. Nos dice, ¿qué dinámicas se puede usar para hacer talleres con los padres de familia? Adelante. Correcto. Existen muchas dinámicas en las cuales los docentes podrían favorecer el trabajo con padres de familia, pero lo que más resulta, y esto te lo digo por mi experiencia, es el trabajar los famosos sociodramas, es decir, poner en el lugar de los docentes a los padres, o que haya una simulación como si fuera una actuación donde un grupo de padres son los profesores y el otro grupo de padres, por ejemplo, son los padres conformistas, el otro el padre autoritario, ¿no? El otro el papá o la mamá desinteresado por la educación de los hijos, y de pronto se puede trabajar aspectos muy interesantes, pueden salir de ahí a partir de ese sociodrama. Esa es una dinámica que podrían trabajar. O también algunos le llaman el role playing, el juego de roles, ¿no? Cambiar de roles. También encontramos dinámicas donde podrían los padres convertirse en niños y permitir que los niños actúen como los padres. Entonces vamos a ver ahí cómo piensan o qué piensan nuestros hijos acerca de los padres. Y esto permitiría también un análisis o una reflexión para ver qué es lo que están sintiendo nuestros hijos acerca de la educación que le estamos dando. Bien, eso sería principalmente, ¿no? Hacer un sociodrama o un role-playing, sobre todo involucrar también a los niños, que los niños actúen como papá y mamá, y de ahí vamos a sacar cosas muy interesantes. Otra pregunta. Ricardo, sí, tenemos una siguiente pregunta de parte del profesor Roger. Nos dice, ¿cómo involucrar a los padres cuando se trata de una familia disfuncional? Adelante. Ok, esto es un tema bien delicado, te podría decir, porque cuando se habla de una familia disfuncional, bien sabemos de que o no está mamá o no está papá, de pronto que coincidan, que se pongan de acuerdo o que vayan, por ejemplo, a las reuniones del colegio, es bastante difícil, sobre todo si hay heridas entre los padres, sobre todo si es que hay algún problema de tipo legal o judicial. Sería un poco complicado que los padres se pongan de acuerdo para que vayan a las reuniones, que participen de las actividades. Muchas veces quieren hacer las cosas por su cuenta. Muchas veces los padres dicen, no, bueno, yo quiero hacer esto, pero por favor, la mamá de mi hija o el papá de mi hijo no se metan, ya cada uno por su lado, ¿no? Eso es lo más común. Entonces, el involucrarlos implicaría de que se le den ciertas pautas o ciertas normas desde el comienzo de año, considero, desde un comienzo se le den normas para que pueda este padre o esta madre ayudar a la formación integral, a la participación de ambos. No sé si hay otra pregunta. Ricardo, sí, tenemos otra pregunta de parte de la profesora Marianela. Nos dice, ¿existe algún modelo de programa que se hayan utilizado en escuelas nacionales o internacionales para involucrar a los padres? Sí, en el Ministerio de Educación
Desde hace varios años atrás, podríamos hablar desde el año 2012, 2014, se vienen desarrollando escuelas de padres relacionados con involucrar a los padres en la actividad educativa de sus hijos. También encontramos otros programas o otros talleres que han desarrollado mucho en España, han desarrollado en Argentina, en México, inclusive en Chile, donde la psicopedagogía está bastante desarrollada. Hemos encontrado o hemos revisado información sobre programas que podrían involucrar a los padres de familia. Específicamente, cada colegio desarrolla su propia actividad, desarrolla su propio proyecto educativo familiar con el apoyo de los psicólogos. Definitivamente eso depende de cada colegio, yo le podría decir, por la experiencia que tengo. Sí, Fernandito. Listo, Ricardo, tenemos la última pregunta de este primer bloque. Nos dice, ¿qué pautas debemos trabajar con padres de familia permisivos? Correcto. ¿Qué pautas podemos desarrollar con padres de familia permisivos? Muy bien. Los padres de familia permisivos cometen el error prácticamente de no involucrarse o no interesarse, no comprometerse con la educación de los hijos por su propia actitud permisiva. Es como quien dice, bueno, ya yo estoy pagando porque mi hijo estudie, entonces que el colegio lo haga todo, como si el colegio tuviera la receta mágica para corregir tanto la conducta, enseñarle a manejar las emociones, las habilidades sociales, todo lo que en casa debería aprender el niño desde su formación, desde pequeñito inclusive. Bueno, en los padres permisivos, el tema está que habría que hacerles firmar compromisos, habría que buscar la manera en que ellos de manera más activa intervengan, motivarlos, por ahí va el tema, motivarlos, significaría de que los padres de alguna manera puedan ellos poco a poco, de una manera sistemática, irse comprometiendo con pequeñas tareas, pequeñas actividades, para que al llegar, bueno, ya el chico a la secundaria ya puedan los padres sentirse identificados, porque el tema por ahí es también la identificación con la institución educativa. Entonces estos padres permisivos, que si bien es cierto ya son adultos y no van a cambiar, pero sin embargo estos padres pueden involucrarse paulatinamente. Yo creo que forzándolos, obligándolos, presionándolos, por ahí no es el camino. Por ahí simplemente lo que se va a conseguir es que los padres se rebelen más y que simplemente no les importe ni la multa ni la sanción, porque eso ya lo he visto en muchos colegios, ¿no? He visto, por ejemplo, escuelas de padres donde al inicio hay 200 personas porque les pongan el sello y una vez que consiguen el sello, me quedo solamente con 10 en la escuela de padres. He podido ver eso en mi experiencia, ¿no? Entonces, lo hacen solamente para evitar la multa, no porque realmente les interese el tema o les interese crecer como padres para ayudar a sus hijos. Entonces, por ahí es donde yo podría orientar al colega y decirle de esta manera que la mejor forma es ganarse al padre, motivarlos en las actividades del colegio, también enseñarles, por supuesto, que sean mejores padres, porque nadie nació siendo padres, ¿no? Y padres nos hemos hecho en el camino. Así es. Listo, Fernandito. Ricardo, sí, seguimos con la segunda parte del taller. Correcto.
Entonces vamos a continuar. Vamos a hablar un poco acerca de la importancia de la lectura, sobre todo en inicial y en primaria, donde los padres deberían de fortalecer la lectura en casa. Es importante este aspecto porque ayuda a mejorar las capacidades mentales, ayuda a evocar emociones y sentimientos, ayuda a motivar la imaginación, formar valores, interiorizar valores. Es decir, a través de la lectura estamos inculcando valores para que las personas, llámese mamá o papá, puedan motivar también al niño, generar ese interés, ese deseo por leer, por conocer, por saber, motivar la imaginación. Qué bonito era en la época donde nosotros aprendíamos a leer, porque los medios probablemente no nos habían ganado tanto y de pronto al leer nuestra imaginación volaba, ¿no? Cuando éramos niños leíamos cuentos y nuestra imaginación se desarrollaba, nuestra creatividad también, por lo tanto. Pero hoy en día la tecnología ha ganado tanto lugar y tanto espacio, el niño ya no quiere leer, le cuesta trabajo leer, quiere solamente ver y escuchar. O de pronto me pasa incluso con los alumnos en la universidad. Los estudiantes ya no llevan ni lápiz ni papel, ahora solamente llevan la cámara y toman foto. Entonces, no necesitan ni cuaderno ni lapicero, solamente su celular y de ahí toman foto, o lo que quieren es la diapositiva de la clase. Entonces, se está perdiendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque la lectura favorece el aspecto cognitivo, favorece el incremento de vocabulario, favorece el que se socialice, porque al leer tanto papá, mamá y el hijo pueden estar reunidos, escuchando cómo lee, o el papá, la mamá, leyéndoles al hijo para que puedan mejorar en su proceso lector. Entonces, por eso en esta diapositiva he puesto la importancia de la lectura como una forma de involucramiento en la educación de los hijos. Si hablamos de niños pequeños, de niños, por ejemplo, de inicial y primaria, ¿cómo leer un cuento? Sería, por ejemplo, una de las formas, yo les planteo aquí algunas formas, es contar solo el inicio. ¿Para qué? Para que el niño pueda desarrollar el argumento, pueda imaginarse qué es lo que sigue y cómo termina el cuento. Otra forma es contarle solo el final. Contarle solo el final implicaría de que el niño retroceda a cómo empezó la historia, que continuó hasta llegar al final que él ya conoce. Otro podría ser leerles el cuento completo, para que ese niño vaya haciendo preguntas o imaginándose el cuento en sí. Otra forma sería buscar otros títulos para el cuento. ¿Qué título le daría al cuento? Otro sería dibujar escenas de lo que más le impactó, de lo que escuchó o de lo que leyó. A ver, ahora vamos a dibujar qué parte del cuento te gustó más, qué parte del cuento te interesó, te impactó, te llamó más la atención. Y la otra forma al leer un cuento es hacer una serie de preguntas. Entonces, estamos viendo que aquí hay diferentes estrategias para trabajar la lectura de un cuento. Lo puede hacer un papá o una mamá en casa, y que por ahí ustedes podrían, como docentes, por ahí ustedes podrían motivar a esos padres permisivos o a esos padres desinteresados a que vayan trabajando con sus hijos. Entonces ustedes podrían decir, la mañana vamos a hacer esta actividad, o usted va a trabajar esto en casa, y lo que va a hacer es contarle solo el inicio, o punto número 2, contarle solo el final, o buscar otros títulos para el cuento, y como una dinámica, como un jueguito, usted va a ir compartiendo con su hijo, va a ir dinamizando con él.
con él o con ella. Esa sería una forma de involucrar a los padres también en la educación y en la lectura propiamente. Las tareas en casa, ¿no? Las tareas en casa a la vez tienen determinados beneficios. ¿Qué significa esto? Primero que cuando el niño desarrolla tareas, se va generando autodisciplina y aprende a manejar su tiempo. Por eso es que muchas veces ocurre el caso de que al niño le falta tiempo para hacer las tareas, se queda hasta muy tarde haciendo las tareas porque no sabe manejar adecuadamente el tiempo. Luego, las tareas también favorecen la responsabilidad. Desde pequeño enseña al niño o incluso al adolescente a ser responsable, lo cual le va a servir más adelante en su mundo laboral. Luego vemos también que las tareas favorecen la autonomía y la independencia, porque si bien es cierto, mientras más pequeño es, necesita tener más de cerca al papá y a la mamá. Sin embargo, cuando va creciendo, ese niño se va convirtiendo ya en adolescente y ya se va volviendo a la vez más autónomo, más independiente. Hablamos también de iniciativa, porque las tareas deben de favorecer la iniciativa del niño por hacer la actividad, por realizarlo, y no que le estén diciendo haz la tarea, apúrate, o no te demores, o termina rápido, ¿no? O sea, el niño tiene que hacerlo con iniciativa, con entusiasmo. Ayuda también y favorece la autoestima positiva, porque el niño cuando termina la tarea, uy, al fin terminé, me siento bien, qué bien, lo hice, mamá, sí pude hacer la tarea, ¿no? Y por otro lado, hay que valorar el esfuerzo. Más que el logro final, hay que valorar el esfuerzo, el intento, aunque lo haya hecho mal, aunque haya fallado, aunque no pueda realizarlo, no pueda hacerlo, decirle, bueno, hijito, has esforzado y lo has intentado, bueno, si no has podido hacerlo completamente o te faltó tal cosa, vamos a hablar con el profesor, con la profesora, para que tú lo puedas hacer, para que tú aprendas, pero valió tu esfuerzo. Muy bien, felicitaciones por tu esfuerzo. En eso consiste el beneficio de las tareas. Y los padres tienen que hacer un monitoreo permanente, continuo, constante, estar ahí en esta actividad, son las tareas escolares. No hay que dejarlo un profesor o profesora particular, porque muchas veces el niño se mecaniza, ¿no? Solamente viene el profesor particular, me ayuda a hacer la tarea, terminé la tarea y se acabó, pero no hay una interacción adecuada como debería ser con los padres. El apoyo escolar en casa, redondeando ya estas ideas, ¿no? Como padres, se puede hacer mucho por los hijos en las tareas de apoyo al estudio, la presencia activa, donde los padres se preocupen por la actividad académica, el aprovechamiento en el estudio en sus hijos, es importante para que estos hijos puedan aprender más y de mejor manera. Por lo tanto, algunas claves sobre lo que podemos hacer, bueno, me vuelvo a repetir que me estoy poniendo en el papel de los padres de familia y creo que muchos de ustedes también como padres han pasado por la experiencia y me comprenden. Podemos ofrecer algunas claves sobre lo que podemos hacer en el apoyo escolar en casa. Empecemos por inicial. En educación inicial, vamos a reforzar la adquisición de hábitos de autonomía, darle al niño responsabilidades, apoyar los aprendizajes propios de esta etapa, desde la experimentación y el juego, el desarrollo del lenguaje oral, aproximación al lenguaje escrito, pensamiento lógico y matemático. En otras palabras, en educación inicial, la palabra clave es autonomía, ¿no? Hábitos de autonomía. El niño pueda hacer las cosas
sin que tenga tanto la orientación, la directividad, ¿no?, de los padres, que estén ahí permanentemente dirigiéndolos. Estos niños muchas veces aprenden a ser tan autónomos que dicen, ya mamá, yo solo puedo, déjame solo, yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, los padres definitivamente tampoco no lo van a dejar solo, pero sin embargo, hay que apoyar estos aprendizajes en esta etapa basándonos en el juego. Sabemos muy bien que en inicial el juego es muy importante y esto favorece el lenguaje oral, nos aproxima al lenguaje escrito, el pensamiento lógico y matemático. Recuerden que es una etapa que Jean Piaget le denominaba operacional. Operacional. En educación primaria, ¿cómo podemos ayudar a los padres? En educación primaria, los padres se podrían involucrar con sus hijos preparando un espacio adecuado para el estudio. Como les decía, que haya el lugar y los materiales adecuados. Si el niño va a estudiar matemática, debe ya de tener la regla, el transportador, si le piden calculadora, los libros de matemática, tener a la mano todo, las hojas de borrador, de tal manera que ese niño ya no tenga que estar levantándose porque le falta una cosa o porque le falta otra, ¿no? Entonces, tener en casa preparado un espacio adecuado para el estudio, fijar un tiempo de estudio, está relacionado con los hábitos, enseñarles y practicar con ellos un método correcto de estudio, porque ahí ya en educación primaria se les puede enseñar un método de estudio, como por ejemplo el de la lectura rápida, lectura comprensiva, el subrayado, el resumen, memorizar el resumen, la lectura, el repaso. Entonces, con estos pasos se puede ir dando el desarrollo de hábitos, el manejo de tiempos, el desarrollo de la capacidad organizativa, cognitiva, la disciplina para el estudio. Entonces estamos hablando de que en educación primaria hay que darles un método correcto de estudio. Existen muchos métodos de estudio, así que este es uno de los tantos que yo les puedo dar, ¿no? El que lea primero de una manera rápida, luego de una manera comprensiva, luego que haga un subrayado, haga un resumen, memorice y luego vuelva a leer y ya repase, ¿no? Hay otros métodos que yo conozco y que son efectivos. Creo que depende mucho de cómo los padres van inculcando. La palabra es inculcar el aprendizaje, inculcar el estudio, hacer que los padres sean grandes motivadores hacia sus hijos. Hay que buscar que el niño y el adolescente aumenten su interés por aprender. Cuando, por ejemplo, el niño trae un trabajo a casa o realiza una actividad, los padres deben demostrar interés. Muy bien, hijito, a ver, cuéntame, ¿qué has hecho? Qué bien, te felicito, qué bonito ese trabajo, tú lo hiciste solo, qué bueno. Entonces, reforzarlo positivamente, ¿no?, por cada logro que haga y también por su esfuerzo, como ya hemos dicho. Escucharles cuando les quieren hablar de las cosas del colegio, porque muchas veces los padres no le toman atención, ¿y qué hicieron en el colegio? Tal cosa, y se pone a ver la televisión, el papá o la mamá, no le prestan importancia o no les escuchan. Aparentemente les están escuchando, pero el niño se da cuenta que no le están escuchando cuando habla acerca del colegio. Otro es mantener un contacto frecuente con sus maestros, participar activamente en la vida escolar. Luego, supervisar la agenda escolar, lo cual significa que estamos haciendo un monitoreo, estamos haciendo un seguimiento sobre cómo van las actividades del colegio. Yo he visto casos de padres que revisan a última hora
faltando 5 minutos para que salga la movilidad, al día siguiente recién están revisando la agenda escolar. Uy, te han pedido tal cosa, y ya la movilidad está en la puerta de la casa y ellos recién se dan cuenta que para ese día le han pedido en el colegio una u otra cosa. Bueno, hay que tener siempre la previsión del caso, ¿verdad? Debemos también valorar en voz alta la conducta de estudio y trabajo intelectual delante de ellos, hablar siempre de la escuela en positivo. Esto va a generar el efecto Pigmalión. Si nosotros le decimos, si puedes, tú lo vas a lograr, tú eres un chico estudioso, efectivamente ese chico se lo va a creer. Leer libros delante de ellos porque nuestros hijos tenderán a imitarnos, ¿no? Y reconocer su esfuerzo y no solo sus éxitos. Esas son algunas pautas, algunas ideas, algunas recomendaciones de involucrarnos en la educación de nuestros hijos, el aprendizaje y el estudio. Estimular la actitud de hacer las tareas escolares por sí mismos, ofrecerles nuestra colaboración, pero sin suplantar su trabajo, porque muchas veces papá o mamá hacen la tarea de los hijos y eso es algo muy negativo. Evitar juzgarles como personas por lo que consiguen como estudiantes. Muchas veces se comete el error, si el niño está fallando en la escuela, no atacamos el problema como estudiantes, sino lo atacamos como persona. Entonces hay que evitar eso, ¿no? No juzgarlo como persona, sino más bien por lo que está fallando. Decirle, bueno, hijo, tú estás fallando en tal o cual cosa, a ver cómo te ayudo o te voy a ayudar de tal manera. Entonces, ver el aspecto estudiantil y no decirle, por ejemplo, que tú nunca haces las cosas bien, estás fallando siempre, ¿no? Porque eso va a mermar su autoestima, ya lo sabemos. Una frase de Wolfgang Goethe es: aprendemos mejor de aquello que amamos. Entonces, si los padres dan este amor, este tiempo, damos esta coherencia, esta uniformidad en las normas, en las reglas, mostramos un ejemplo, sobre todo el ejemplo. Acuérdense esto, el niño, el adolescente va a sentir que en casa hay un clima que se desarrolla de aprendizaje, de estudio, por lo tanto va a querer imitar a sus padres. Muchas gracias y ahora sí pasamos a la segunda ronda de preguntas. Ricardo, gracias por la exposición en esta segunda parte del taller. Tenemos algunas preguntas. Nos llega esta pregunta de la profesora Aiza. Nos dice, ¿cómo mejorar la relación entre un adolescente y su padre? Ya eso es un tema muy genérico, podría decirlo yo, porque mejorar la relación entre un adolescente y su padre implican diferentes variables o factores, porque puede deberse a que es el periodo propio de la rebeldía de este adolescente, ¿no? Donde se opone a las normas, a las reglas. Puede que se hayan generado heridas, de repente heridas como producto de la separación de los padres, que hayan problemas de maltrato, de violencia. Entonces, como les digo, hay diferentes aristas en relación a esta pregunta. Específicamente, yo le podría decir que la relación entre padres e hijos, sobre todo cuando son adolescentes, es una relación intergeneracional, por lo tanto, el conflicto siempre va a haber, porque el chico ve las cosas de una manera muy distinta a nosotros. Seguramente va a decir, ay mamá, tú estás en tus años, qué anticuada eres, o papá, ya eso pasó de moda, ya nosotros estamos ahora en otro modo, tú estás viendo las cosas a la antigua, eso era en tu época, en los 80, en los 90, tienes que modernizarte. Eso es por lo general lo que
pasa con los adolescentes, ¿no? Pero si vemos que hay problemas de interrelación entre adolescente y padre, habría que ver entonces cuál es el factor principal y cómo mejorarlo, tanto, sobre todo a nivel emocional. Yo considero esto, ¿no? Que la manifestación de las emociones viene a ser la conducta. De alguna forma, si el niño o el adolescente, hablando de este caso, tiene problemas con el padre, es porque ahí hay algún fastidio, algún disgusto, algún malestar que es de tipo emocional, que se puede manifestar en rebeldía, en agresividad, en desobediencia, en alguna forma conductual. Podríamos tratarlo en algún otro momento, ¿no? Ya eso sería un tema un poco más amplio, ¿no? Relación padres e hijos ya va más allá de la forma como el padre ayuda al hijo en la escuela, ¿no? Otra pregunta. Correcto, Ricardo. Tenemos algunas inquietudes de parte de algunos participantes. Vamos a proceder a levantar, a ponerles el micro. Vamos. Profesora Clara, ¿nos escucha? Hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escucha? ¿Puede realizar Sí, su pregunta? profesor, una consulta. Mire, justo tengo niños de 4 años. Esta semana tenía exposiciones sobre los derivados de los alimentos y le digo al padre de familia que tenía que traer en papelotes grandes, con dibujos grandes, llamativos, y el material en concreto. Por ejemplo, si era de la vaca, tenía que traerme el yogur, la leche, todo eso, ¿no? Y el padre se ríe y me dice, ja, 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 Miss, ¿cómo va a exponer? Si son chiquititos, no hablan. Y no, Miss, me dice, es por la pura, es pérdida de tiempo, no voy a traer, yo no tengo tiempo para estarle trayendo los materiales, Miss, así nomás que él no exponga. Entonces le digo, señora, le digo, el bebé habla, el bebé puede exponer su niño, le digo, ¿usted por qué lo limita? Luego yo les digo a ellos, ¿no? Que no deben de limitar a sus hijos y no deben decirme que no pueden o que son bebés. Esa era mi pregunta, ¿cómo puedo lidiar con esos padres? ¿Cómo puedo hacerle para que ellos intervengan en la educación de sus niños? Gracias, profesora Correcto. Clara. Sí, le he Ricardo. copiado muy bien. Adelante, Ricardo. Así es. Mire, en realidad existen diferentes tipos de padres, ¿no? Porque habrán padres que consideren o valoren el trabajo de la maestra, mientras que otros padres, sobre todo en inicial, piensan, no, pero mi hijo va a perder el tiempo, va a jugar, va a dormir al colegio, va a comer y no hace nada, no aprende nada. No le dan aún la importancia de vida a este gran nivel que es la base de toda la educación, del cual tengo un gran referente porque 12 años formé profesoras de educación inicial. Le diré una cosa, maestra, en el caso de que el papá se ría y diga de que no, su hijo no va a participar, pues demuéstrele que su hijo puede participar, invítelo usted al aula, no importa que no lo haga con los materiales que usted le ha pedido, pero la presencia bastará para que usted le diga, bueno señor, lo invito mañana a tal hora para que venga a clase y que su hijo va a exponer. ¿Pero cómo va a exponer, profesora, que es muy pequeño? No, venga usted y se convence. Yo creo que la mejor forma de hacerle entender a los padres, papás y mamás, que están en un error, es demostrándoselos. Y si usted puede hacer eso en una segunda oportunidad, invitarlos al aula y ver cómo un pequeñito de 4 años o 5 años se expone, realmente felicito por la labor que usted hace y la tarea que realiza, porque trabajar en inicial es un trabajo bastante arduo. Bien, maestra. Bueno, Ricardo, tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar los participantes. Nos dice, es importante la presencia de padres, pero ¿qué pautas se le puede dar a los padres sobreprotectores? Oh, eso es una pregunta muy continua. Cuando voy a los colegios, me hablan de padres sobreprotectores que encapsulan a sus hijos, que los ponen en una burbuja, que los protegen.
Lo que hacen ahí es no darles autonomía, no dejarlos crecer a esos niños. Ahí el problema no es tanto de los niños, el problema es de los padres. Padres que tienen temores, padres que habría que averiguar cómo han sido ellos criados, por qué a sus hijos no les dan esa autonomía o esa libertad que tienen para crecer como seres humanos. ¿Qué hacer con esos padres sobreprotectores? Pues como le decía a la profesora Clara en la pregunta anterior, invitarlos al aula y que vean lo que son capaces de hacer sus hijos, porque es la única forma como el padre va a decir, oh, mi hijo no necesita tanto de mí para poder hacer tal o cual cosa, sino veo ahora de que mi hijito o mi hijita se desenvuelven bien y que lo hacen bien, entonces ya no es tanto sobreprotegerlo o no permitirle que haga cosas, sino más bien enseñarles a que les den cierta libertad a esos niños para que desarrollen su aprendizaje. Lo que hoy en día se estimula mucho es el aprendizaje autónomo, ¿no? Y por lo tanto, los padres no saben todavía esto, no saben cómo trabajar esto con sus hijos y por eso viene la sobreprotección. Pero ahí hay un problema de fondo en ese tipo de padres. El problema, como les repito, son los padres, no, el problema no son los niños. Bien, siguiente pregunta. Ricardo, sí, por ahí finalizando, tenemos la pregunta de parte de la profesora Maritza, nos dice, ¿cómo puedo apoyar como docente a un niño que vive con los abuelos, ya que los padres no prestan interés con el pretexto del trabajo? Adelante. Magnífico. Bueno, si los padres no muestran interés, trabaje con los abuelos y que los abuelos asuman la participación en el colegio y que tengan la tutela, si es posible, que sean los responsables de este niño, porque lamentablemente con los padres no se va a poder hacer nada. Con los padres no vamos a poder, porque los padres van a decir, no, pero Miss, yo estoy muy ocupado, trabajo todo el día, o trabajo fuera de Lima, o vengo una vez al mes. Entonces, un tipo de padre así, el cual no participa, no se involucra, no colabora, pues definitivamente no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos hacer de que el padre de un día para otro se vuelva colaborador y participativo. Pero ¿a quiénes tenemos más cerca? A la abuelita, al abuelito, pues entonces que asuman ese rol. No, ustedes a partir de ahora en el colegio van a ser los colaboradores más activos, van a participar con nosotros en las tareas del colegio y van a ayudarnos en el colegio a que sus niños crezcan, ¿no? Se desarrollen. Hay que trabajar con los abuelos, no se puede hacer otra cosa. Bien, Fernando. Gracias, Ricardo. Para finalizar, por favor. Agradecerles a todos los docentes que esta noche se han congregado para este seminario, invitarlos a que sigan con las capacitaciones permanentes que ofrece Ediciones Corefo, sobre todo felicitarlos por su gran deseo de ir mejorando cada vez en bien de sus estudiantes, en bien de sus alumnos. Espero nuevamente estar con ustedes en otra oportunidad, en otro seminario, y poder también absolver algunas dudas, algunas preguntas que es necesario que interactuemos tanto a nivel de institución como es Corefo, los docentes que están permanentemente en la práctica día a día. Es una interacción muy buena y vuelvo a repetir, les felicito y les agradezco por haber participado esta noche.